Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de potestad sobre las tinieblas. Es el poder y la autoridad que nuestro amado Señor Jesucristo ha dado a sus discípulos para vencer todo poder de las tinieblas. Y vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, para entender más acerca de este tema. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, nuestro amado Señor Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vemos en este relato de la Biblia cómo se describe a una persona que está poseída por demonios, por espíritus malignos. Vemos cómo tenía una fuerza sobrenatural, cómo nadie podía dominar a este hombre, cómo era atormentado, pues él daba voces, gritaba en los sepulcros, y cómo trataban de destruir estos espíritus a este hombre, pues hacían que él mismo se hiriera con piedras. Vivimos en un mundo donde los espíritus de las tinieblas atormentan a muchas personas, los perturban en sus mentes, les roban la paz, no pueden dormir, no consiguen tener descanso en sus vidas. Existen diferentes grados de tormento que pueden hacer estos espíritus malignos, desde cosas leves, pensamientos perturbadores, ataduras, hasta niveles máximos, como este hombre poseído, donde él ni siquiera podía dominar su propio cuerpo. Entonces aparece Jesucristo, nuestro precioso Salvador y Señor. Y ocurre que cuando este hombre vio a Jesús, dice el versículo siguiente, lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. Si ustedes se fijan, estos espíritus de las tinieblas reconocen que Jesús los atormenta a ellos. Un hijo de Dios será un tormento para las tinieblas, porque nuestro amado Jesús dijo: os doy potestad sobre las tinieblas, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nuestro amado Señor Jesucristo nos da poder sobre toda fuerza de las tinieblas. Estos espíritus malignos que tenían poseído a este hombre decían: ¿qué tienes conmigo, Jesús? No nos atormentes. Y que le decía nuestro amado Señor Jesucristo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo ejercía su autoridad espiritual, ordenándole a ese espíritu inmundo que saliera de ese hombre. Y además le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Es decir,
una misma persona puede estar poseída, atormentada, atribulada por la acción de muchos espíritus inmundos, no solo de uno. Y además, ¿qué hacía este espíritu inmundo? Le rogaba a Jesús mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué ocurrió con este hombre? Quedó liberado, dejó de ser atormentado por el demonio o por los muchos espíritus que estaban en él, quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Nuestro amado Dios restauró a ese hombre, y nuestro amado Jesucristo le dijo a este hombre que fuera a los suyos y que contara cuán grandes cosas había hecho Dios con él, cómo lo había liberado. Podemos darnos cuenta de que estaba tan atribulado este hombre, atormentado por miles de espíritus inmundos que estaban en él. Por eso se llamaban legión. Que cuando se fueron a los cerdos, 2000, dice la Escritura, 2000 cerdos se precipitaron en el mar por el despeñadero. Y esto lo hicieron guiados por los espíritus de las tinieblas para matarlos, que era básicamente lo mismo que querían hacer con este hombre. No obstante, nuestro amado Señor Jesucristo, Él nos da libertad, Él nos da perdón. Él declaró que el ladrón, el diablo, junto con sus potestades, principados, sus espíritus malignos, vienen para matar, robar y destruir. Mientras que nuestro amado Jesucristo ha venido para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. Jesús quiere liberarte. Jesucristo quiere salvarte. Él es el buen pastor, y el buen pastor dio su vida por las ovejas. Él está anhelante de que seas libre, salvo, perdonado, restaurado. Jesucristo te ama. Nuestro Abba Padre te ama. Jesús ha dado a sus discípulos potestad sobre las tinieblas, para que liberten al cautivo. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 23, vemos que nuestro amado Señor Jesucristo enseñaba en una sinagoga y dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, dentro de la misma iglesia, en el mismo lugar. Y esto te permite entender de que una persona atormentada o endemoniada por las tinieblas puede estar perfectamente dentro de una iglesia o puede estar en cualquier lugar. ¿Y qué ocurre? Que este hombre con espíritu inmundo dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Vemos la misma imagen. Alguien atormentado por espíritus de las tinieblas. Aquí no se nos indica cuántos espíritus están actuando sobre la persona. Solo sabemos que la atormentan, que toman el control de la boca de esa persona y que le dice: ¿has venido para destruirnos? Casi las mismas palabras que el otro endemoniado.
El anterior le dijo, ¿has venido para atormentarnos? Es que nuestro amado Señor Jesús viene a dar vida. Él viene a libertar, viene a dar perdón, viene a restaurar. Él no ha cambiado. Y también a todos sus discípulos nos ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús hagamos exactamente lo que Él hizo, echar fuera todo poder de las tinieblas. Y las personas serán libres. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús dijo, cállate y sal de él, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Es que nuestro amado Jesucristo tiene toda autoridad. Él no nos viene a dar una religión. Jesús nos viene a dar vida, una relación con Dios. Y en esa relación tú tienes vida eterna, tienes perdón, tienes salvación y tienes liberación de toda opresión de las tinieblas, de todo tormento, de toda angustia, de toda depresión, de toda perturbación. El diablo con sus potestades solo buscan robarte, destruirte, hasta matarte. Sin embargo, Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso lo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15. Esa es la gran comisión. Y también señaló a continuación, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice a continuación, en el versículo 17 del mismo capítulo 16 de Marcos, y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es la autoridad que Jesucristo da a todos sus discípulos, aquellos que creen en Él y que por lo tanto le obedecen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús echaremos fuera todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu maligno. Eso es algo que Jesucristo ha dado a los que creen en Él y le siguen. También añadió, hablarán nuevas lenguas, es decir, a través del don de lenguas dado por el precioso Espíritu Santo. ¿Qué más? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esto es protección de Él. Dios nos protegerá. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, imponer manos sobre los enfermos, ordenar en el nombre de Jesucristo sanidad a los cuerpos. Y eso es lo que Dios hace. Usa a sus hijos. Jesús sana, libera, restaura, perdona. Como cristianos tenemos ese poder y autoridad. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, nos daremos cuenta que Jesucristo, nuestro amado Señor, envió a 70 de sus discípulos en Lucas capítulo 10 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad. Antes de que él fuera a predicar, enviaba primero a sus discípulos. Y la Biblia nos dice en el versículo 17 de Lucas capítulo 10 que volvieron los 70 con gozo.
estas 70 personas, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es que efectivamente Jesús da autoridad a sus discípulos para que en el nombre de Jesús echemos fuera todo espíritu maligno. Cuando ellos dijeron eso, que estaban gozosos porque los demonios se les sujetaban, Jesús les respondió y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nuestro amado Señor Jesucristo declara cómo Satanás cayó de la gracia de Dios por cuanto Él se rebeló, y nuestro amado Jesucristo, que tiene toda potestad, nos da el poder para hollar, pisar serpientes y escorpiones. Está hablando espiritualmente, por supuesto. Es decir, nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús para atar a las tinieblas, quebrantar su poder, expulsar todo espíritu maligno, y nada os dañará. Es decir, Él ha prometido guardarnos y librarnos. El mal no nos dañará. Y nuestro buen Jesús añade: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que no sea motivo de alegría para ustedes el que expulsen espíritus. La verdadera alegría es que son hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, vuestros nombres están escritos en los cielos. Son de la familia de Dios. Y es así que como hijos de Dios tenemos autoridad para echar fuera todo espíritu de las tinieblas y para quedar libres en el nombre de Jesús, y de esta manera poder servir a Jesucristo y poder estar con Él. Porque si nos vamos a Lucas capítulo 8, versículo 1, nos cuenta que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Una de ellas, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nuestro amado Jesucristo, además de los discípulos directos que lo acompañaban, habían mujeres que habían sido liberadas de espíritus, no solo hombres. Y nos daremos cuenta que Dios te ama y Él quiere que seas libre. Por eso, amigo, amiga, que me escuchas, si no conoces a Jesús, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. No importa tu pasado. Él quiere darte perdón. Él quiere restaurar tu vida. Y si estás atribulado, atormentado por las tinieblas, Él quiere hacerte libre. Por eso te invito, al final de este podcast hay una oración para que rindas tu vida a Jesucristo y le reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Confieses tus pecados y recibas el perdón por Jesucristo. La gracia de Dios a través de Jesucristo. Recibirás la salvación, el perdón y la vida eterna en Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo vendrá a ti. Y a partir de ahí podrás mantenerte en el camino, buscar a Jesús. Y el amado Espíritu Santo te guiará para ir a alguna iglesia cristiana y recibirás liberación en el nombre de Jesús. Y si tú ya eres cristiano, pero has caído en la hipocresía, en la frialdad, en el desamor, te ruego que ordenes tu vida
que pidas perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y vivas esa vida que Jesús nos ordena y vuelvas a tener vida, a tener la paz de Dios. Muchas veces el ser humano es atribulado porque hace cosas que no debe hacer, tiene relaciones o amistades que lo llevan por un mal camino. Se llena de vicios, se llena de pecado y todo eso abre puertas para que las tinieblas operen. En muchas ocasiones ocurre esto. Pero nuestro amado Señor Jesucristo quiere liberarte. Él quiere darte perdón, quiere darte paz, quiere sanarte. Solo tienes que rendir tu vida a Él de verdad. Entonces, si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 38, dice que nuestro amado Señor Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Y dice que un hombre de la multitud clamó a Jesús diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Un padre que estaba atribulado porque su hijo estaba siendo atormentado por espíritus de las tinieblas. ¿Y qué más dice este padre? Dice, y sucede que un espíritu le toma a su hijo y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Aquí está manifestando un padre su aflicción y dolor por la condición de su hijo, atormentado por espíritus que lo hacen hablar, gritar, dar voces, sacudirse con violencia, echar espuma por la boca y lo atribula permanentemente. Jesucristo quiere liberarte desde lo más sencillo, desde pensamientos de tormento, de perturbación, hasta lo más grave, como estos casos que estamos leyendo. Solo tienes que ir a Jesucristo. Él es nuestra respuesta. ¿Qué ocurrió en este caso con este padre atribulado? Dice que él lo llevó a los discípulos de Jesús. Dice el versículo 40 de Lucas 9. Y rogué a tus discípulos, buen Jesús, que le echasen fuera a este espíritu. Y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. ¿Qué está ocurriendo? Nuestro amado Señor Jesucristo está hablando de incredulidad, falta de fe de sus discípulos. Este mismo relato añade en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 21, que Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y dice también el Padre que muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es que nuestro amado Señor Jesucristo sí tiene misericordia. Y vemos a este niño inocente. No es que él estaba metido en cosas malas que le acarrearon ser atado por las tinieblas. Sencillamente desde niño era atormentado y atribulado y solo buscaban destruirle. ¿Qué le respondió Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es necesario creer que Dios quiere y puede liberarte, porque es así. Jesucristo quiere liberarte. Jesucristo quiere sanarte. Jesucristo quiere perdonarte, pero necesitas creer.
Los discípulos necesitan tener fe para echar fuera esos espíritus. Y aquellos que necesitan liberación tienen que tener fe. Y en este caso el padre de este muchacho también tiene que confiar en Dios y creer que Él lo puede liberar, que Jesucristo lo puede liberar y que lo quiere liberar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te invito a que creas en Jesucristo, que te rindas por completo a Jesús. Créele, confía en Él. Y a través de Jesucristo cree en el amor de Dios, cree en su amor, en su misericordia, en que Él te quiere liberar porque Él puede y quiere liberarte. Mas tú tienes que creer, tú tienes que buscar a Jesús, tú tienes que ir a Él para recibir tu perdón, tu salvación, tu sanidad, tu liberación. Y vemos que el Padre le ruega y clama, y nuestro buen Jesús lo libera. ¿Y qué ocurrió? Lucas capítulo 9, 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, lo expulsó y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Bendito Jesucristo, Señor nuestro, amado Señor, Él nos hizo libres. Bendito sea Dios nuestro Padre celestial, Abba Padre, que dio a Jesucristo para darnos salvación, perdón, libertad en Jesús. Dios es bueno, nuestro Padre nos ama. Y como cristianos debemos confiar y no temer en que Dios puede y quiere usarte para liberar a otros. Mas tienes que estar en Jesús, porque en esta misma historia, en este mismo relato, en el versículo 28 de Marcos 9, dice que los discípulos le preguntaron aparte a Jesucristo, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Que le responde nuestro buen Jesús, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Dicho de otra forma, nuestro buen Jesús les dice, tienen que estar en fe, en comunión permanente con Dios. Hay espíritus menores que pueden salir con mayor facilidad, pero hay algunos, como dice nuestro buen Señor Jesucristo, cierto género de mayor rango de las tinieblas, que se resisten. Por lo tanto, para que esos salgan, necesitas, como cristiano, tener una mayor comunión con Dios. Estar buscándole en oración, en humillación, en consagración, para que así el Espíritu Santo te guíe y el poder de Dios fluya a través de tu vida. Necesitas estar en comunión. Recuerda que dentro de los apóstoles que echaban espíritus inmundos, que sanaban enfermos, estaba también Judas Iscariote, el cual tenía la autoridad porque nuestro Señor Jesucristo les dio esa potestad. Entonces también Judas había hecho sanidades y liberaciones de espíritus. Hablamos de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesucristo, y que también nos daremos cuenta que llegó él mismo a ser poseído por las tinieblas. Entonces, debes entender de que Jesucristo da autoridad y potestad a sus discípulos. Pero esto no es un juego. No puedes estar en una mala condición espiritual, como fue Judas, donde sí podrás expulsar algunos espíritus. Y por otro lado, si estás traicionando a Jesús, si eres un cristiano carnal, puedes ser atormentado y manipulado también por las tinieblas. Y es así como este mismo caso de Judas, cuando era la última cena
y Jesús anuncia la traición que iba a hacer uno de sus discípulos, dice en Juan capítulo 13, versículo 21, dice que Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y le preguntaron: ¿quién? Y en el versículo 26 de Juan 13 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y qué ocurrió a continuación? Versículo siguiente. Y después del bocado, Satanás entró en él. Vemos cómo, a pesar de ser discípulo de Jesús, por cuanto traicionó a Jesucristo, fue poseído también por las tinieblas. Pero esto no es una mala coincidencia, sencillamente ocurre porque Judas abrió la puerta para que las tinieblas actuaran sobre su vida. No fue porque Judas haya cometido un pecado, sino porque él se entregó a pecar, amó el dinero. Dice la palabra de Dios que él buscó entregar a Jesucristo, que él fue a los principales sacerdotes. Esto lo dice Mateo capítulo 26, versículo 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No fue un error de Judas. Traicionó a Jesús, amó el dinero, era ladrón. Él sustraía de los recursos del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es una enseñanza donde debes comprender de que un discípulo debe ser humilde, debe arrepentirse y apartarse de todo pecado, permanecer en Jesucristo. Porque si no, puedes terminar como Judas, que se entrega a pecar porque su corazón era malo. Su corazón amaba las cosas de este mundo. Como dice Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, malas palabras, la soberbia, el orgullo, la insensatez, la desobediencia, el rencor, la rebelión. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso lo declara nuestro amado Señor Jesucristo. Y si te dejas dominar por el pecado, si te entregas a alguna de estas cosas, abres una puerta para que espíritus inmundos dominen tu mente y te aten. Y cuando eres atado por las tinieblas, abres más puertas para que vengan otros espíritus y te aten con más pecados. Por eso, límpiate. Lávate en la preciosa sangre de Jesús. No abras puertas a las tinieblas. No permitas que tu corazón te engañe. Jesucristo te hace libre. Cuando el amado Espíritu Santo viene a ti, liberará tu corazón. Necesitas permanecer en Jesús. No permitas que tu corazón te engañe. No permitas que las tinieblas engañen tu mente. No abras puertas para que vengan espíritus y te atormenten. Humíllate delante de Dios, quebrántate ante su presencia. Necesitas consagrar tu vida a Jesucristo. A través de Jesucristo llegas al Padre para que recibas perdón y liberación. Debes alimentar las cosas del Espíritu, orando al Padre en el nombre de Jesucristo.
Necesitas leer su palabra, alimentarte espiritualmente con la palabra de Dios, la Biblia. Necesitas alabarle, adorarle. Debes bautizarte. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Jesús prometió que hablarías en nuevas lenguas. Experimentarías su presencia. Te invito a que rindas tu vida a Jesucristo y le busques. Y el amado Espíritu Santo te guiará donde debes ir, a qué iglesia cristiana debas llegar y permanezcas en Jesucristo. Jesús usa a sus discípulos, a sus siervos, para que puedas recibir libertad y la vas a recibir en el nombre de Jesús. Por otro lado, debes ser cuidadoso, porque muchas personas reciben la liberación que Jesucristo les ha prometido, lo que Dios, por medio de su Hijo, nos da. Pero no cuidan esta liberación. ¿Qué ocurre? Nuestro buen Jesucristo especifica en Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y esto es lo que muchos cristianos no entienden. Personas que vivieron oprimidas por las tinieblas y conocen a Jesucristo y reciben sanidad espiritual, liberación, perdón, y tienen vida en Jesús y van a una iglesia cristiana, pero se ponen hipócritas, se vuelven religiosos, que sencillamente van a la iglesia y cumplen con reuniones, cumplen con actividades, cumplen con ofrendas o diezmos, cumplen con cosas externas, pero su corazón se enfría. Entonces, como nuestro amado Señor Jesucristo lo ha declarado, las tinieblas vuelven y pueden atar a la persona, afligirla, atormentarla, y tu postrer estado será peor que el primero. Sencillamente porque descuidaste esa liberación. Te ruego que ames y busques a Dios, yendo a Jesucristo. El amor de Dios se manifiesta a través de Jesús, en que Él de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree y obedece a Jesús no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta misma situación ocurre no solamente con una persona, sino también esto ocurre con iglesias, esto ocurre con regiones, con países, con generaciones. Porque nuestro amado Señor Jesucristo termina diciendo, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere Él decir? Que Él vino a los suyos, a su pueblo, los sanó, los perdonó, los liberó de toda opresión de las tinieblas. Pero ellos no apreciaron eso, no quisieron cambiar en sus corazones, no quisieron amar a Jesús, creerle a Jesús y a través de Él llegar al Padre. Por lo tanto, tal como ocurre con una persona, puede ocurrir con todo un país o una generación de personas, en que rechazan a Jesucristo y fruto de eso, los espíritus que salieron de ese lugar volverán acompañados con espíritus de mayor rango para atar, robar y destruir. Y eso aconteció y sigue aconteciendo hasta el día de hoy. Nuestro buen Jesucristo añade en Mateo capítulo 12, versículo 41,
que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, la generación que vio a Jesucristo, y la condenarán, porque los de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y dice a continuación, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesucristo, usando a su pueblo, sus discípulos, ha declarado la verdad, el Evangelio, que hay vida, que hay perdón, que hay salvación en Jesucristo, que hay liberación en Jesucristo. Muchos han visto el amor de Dios en sus vidas. Sin embargo, la generación actual en la que vivimos en este mundo ha actuado de la misma manera que la generación que vio a Jesucristo en esta tierra. El hombre en general escoge la violencia, la rebelión. Por eso que estamos en el tiempo final. Porque rechazan el amor de Dios, rechazan la misericordia de Jesús. La sociedad actual, la generación actual, no se humilla ante Dios. No reconoce sus faltas, sus pecados. Por lo tanto, se endurecen. Y los cristianos actuales, en su gran mayoría, se han vuelto hipócritas. Profanan las cosas santas de Dios, el templo. Ellos son llamados a ser templos de Dios, consagrados a Jesús, pero no se consagran. Aman este mundo, menosprecian al Espíritu Santo. Fruto de el pecado, la maldad, la rebelión, Dios juzga con justicia. Su presencia retrocede, se aparta y como resultado también se aparta su protección. Y permite que el destruidor, el afligidor, se levante. Tal como ocurrió en la destrucción del primer templo, en la destrucción del segundo templo, tal como ocurrió con el rey Saúl, tal como si lees el libro de Lamentaciones, Dios habla de su pueblo que será destruido por el pecado, tal como el profeta Jeremías lo habló, cuando él dice en Jeremías capítulo 23, versículo 32, dice, «He aquí, dice Jehová, nuestro Abba Padre, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare, Jeremías, este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová, Jeremías? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová». Eso sucede. El mundo vive en rebelión. El pueblo de Dios se aparta. Y muchos profetas de Dios, siervos de Dios, solo hablan lisonjas, es decir, adulan a las personas. Muchos pastores no hacen su trabajo, no llaman al pueblo de Dios a que se arrepienta, a que se limpie, a que se consagre, solo los adulan. Entonces, el pueblo de Dios se transforman en ovejas que van al matadero, a la destrucción. Y tienes que comprender que Dios promete que jamás te dejará ni te abandonará, siempre que permanezcas en su camino. Es decir, que permanezcas en Jesucristo. Date cuenta de lo que recibes en Jesucristo. Perdón, salvación, vida eterna con Jesucristo en la presencia de nuestro Dios. En esa nueva Jerusalén, casa de Dios que va a descender del cielo. No es cualquier cosa. No juegues con Dios. Sé un cristiano de verdad.
porque Él te ama y Él no te abandonará si eres fiel. Entonces, fruto de el pecado, la maldad, la rebelión, Dios juzga con justicia. La presencia de Dios se aparta, se levanta el destruidor. Y es así como las tinieblas ya no solamente atormentan a una persona en particular, ahora pueden atormentar a nivel global. Y eso es lo que estamos observando, con guerras, con crisis económica, con hambre, con aflicción, con pestes, con virus, con enfermedades globales, con los terremotos, con incendios forestales, desastres naturales. El destruidor seguirá destruyendo. Las tinieblas seguirán operando. Sumado a esto, una actividad demoníaca a nivel mundial, usando todos los medios de comunicación, de una u otra forma, redes sociales, tecnologías revolucionarias, con toda clase de engaño y de mentira. Y esto seguirá aumentando los próximos años porque estamos en el tiempo final. Y cuando la transgresión llegue al colmo, es cuando se va a levantar el anticristo. Y habrá aún más destrucción, más aflicción. Estamos en ese tiempo final, donde Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 declara: pero el Espíritu, el amado Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, el tiempo final, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, espíritus que operan en las personas con el objetivo de embriagar al mundo y embriagar a la iglesia de Dios en las cosas temporales, y que así no busquen a Jesús y mueran en sus pecados. Te ruego que busques a Jesucristo, que permanezcas en Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debes permanecer en Jesucristo, consagrándote a Él, en oración, en su palabra, en adoración, buscando la llenura del Espíritu Santo, para que seas protegido de todos estos espíritus engañadores, para que seas escondido en Jesucristo y en el momento preciso arrebatado por Jesús. Recuerda el caso de Judas Iscariote, que recibió la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Pero tampoco te sirve tener esa autoridad si no permaneces en Jesucristo. Por eso nuestro precioso Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y lo repito, ¿en tu nombre echamos fuera demonios? Judas era uno que profetizó, que echó fuera demonios y que hizo milagros. Y entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si eres cristiano, tendrás la autoridad para echar fuera a los demonios. Sin embargo, necesitas conocerle, relación con Jesús, para que así ames a Jesús, le obedezcas y conozcas a Dios por medio de Jesucristo, para que el Espíritu Santo trate en tu corazón, cambie tu manera de pensar,
regenere tu vida, tu entendimiento sea renovado, y así el Espíritu Santo te guíe y des fruto. Porque Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. No había fruto. Jesucristo quiere morar en tu vida por medio del Espíritu Santo. Y cuando tú recibes al Espíritu Santo y permaneces en Jesús, darás fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos. Tu carácter, pureza, tu amor, tus motivaciones, tu santificación. Necesitas rendir tu vida a Jesucristo, amarle y obedecerle, para que el Espíritu Santo gobierne tu vida y dé el fruto del Espíritu en ti, y mantenerte en Jesucristo. Dios es bueno. Él nos provee, nos bendice, nos sana, nos liberta, nos salva por medio de Jesucristo y nos da vida eterna en Jesús. Solo tienes que rendir tu vida a Jesucristo y permanecer en Él. Porque Jesús nos perdonó, nos limpió y nos da la victoria ante toda potestad de las tinieblas. Porque Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Todas las acusaciones que habían contra nuestras vidas, por nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestra iniquidad. Acusaciones que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Jesucristo nos perdonó, nos salvó y nos da vida eterna. ¿Y qué más hizo? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció al diablo, venció a la muerte, venció a todo principado y potestad maligna. Él nos dio potestad sobre las tinieblas, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Tenemos la victoria en Jesucristo. Tenemos la protección de Dios por medio de Jesucristo. Mantente en Jesús. Búscale para que recibas salvación, perdón y recibas liberación. Y mantente en Jesucristo para que las tinieblas no vuelvan a ti, para que los espíritus malignos no te engañen y te mantengas en Jesucristo en santificación. Y de esa forma serás guardado y librado de las cosas que vendrán en este tiempo final. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.
lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.